televisión en las tomas de teléfono. El 31,7% de las tomas de teléfono han sido modificadas, el 16,7% de las conexiones de teléfono están ocultas detrás del mobiliario, el 33,3% de las tomas de televisión han sido modificadas y el 18,1% de las mismas tomas de televisión están ocultas por el mobiliario. Con lo cual llegamos a la conclusión de que tenemos una necesidad intrínseca de investigar para desarrollar productos y tecnología que flexibilice un poco esta instalación, o por lo menos esta ubicación, digamos, el punto de interficie entre nosotros como usuarios y la instalación eléctrica presente en el ámbito habitacional. En este sentido, para afrontar esta situación, este reto, somos conscientes de que los sistemas constructivos tradicionales no pueden o no, digamos que no afrontan el problema de una manera más o menos correcta o no ofrecen suficientes garantías por el hecho de haber estado innovadas pues, en otro momento determinado donde lo que se planteaba era un escenario de salarios bajos, procesos de trabajo lentos e ineficientes o incluso procesos molestos para los operarios o para los vecinos, ¿no? Con lo cual, después de pensar en ello, llegamos a la conclusión de que para solucionar este problema tenemos 4 estrategias, ¿no? Vamos a cogernos estas 4 estrategias. La primera de ellas es tomar ventaja de un cambio real, que es el hecho de que cada vez necesitamos más instalaciones en nuestro espacio habitacional. La segunda es tomar ventaja de esta construcción verde, de estas tecnologías que realmente proponen un cambio de filosofía en la gestión de sus residuos, en su propuesta de ciclo de vida natural. La tercera es aprovechar, digamos, las dinámicas del mercado residencial, tanto si es de compra como si es de alquiler. Y la cuarta es utilizar he saltado una. Bueno, viene a ser un poco lo mismo, aprovechar las relaciones complejas que hay en las relaciones de comunidades de vecinos, que se identifica como una de las oportunidades para hacer cambios reales en las casas de nuestro país. Bien, así lo que acabamos proponiendo es una interficie intersticial entre el acabado del trasdosado y nuestro paramento vertical preexistente. Ahora lo veremos de forma más extendida. Pero sí es verdad que este producto intersticial va a tener que responder a los siguientes objetivos. El primero de ellos es que hay que poder aplicar industrialización y modulación al producto. El segundo es que hay que poder aplicar, poder conseguir unos módulos pequeños que sean fáciles de almacenar y que tengan poco peso para que el operario pueda manipularlos él solo, sin ayuda de maquinaria externa. Y la tercera es que hay que mantener, por un tema casi tradicional cultural, hay que conseguir un producto que mantenga la planeidad del paramento vertical en su fase de acabado. Después hay una serie de objetivos más concretos respecto al producto, que reduzca el impacto al medio ambiente, que facilite los procesos de trabajo, que facilite la fijación de la placa de yeso laminar que va a cerrar el conjunto, que facilite la acomodación, el encaje con las instalaciones cableadas y que facilite el encaje con sistemas de aumento del aislamiento térmico o incluso del aislamiento acústico. Bien, ¿cómo lo hacemos? Primero de todo, vamos a encontrar un material que pueda responder a todas estas necesidades, ¿no? Bien, como ya he dicho antes, el material es Viprocel. ¿Por qué es Viprocel? Porque Viprocel es una oportunidad. Viprocel es un material integrado por celulosa, ¿no? Por fibras de celulosa, que se fabrica a través de un procedimiento natural que no genera residuo y que por tanto es uno de estos materiales crouch to growth, con un residuo 100% reciclable
100% reciclable y que además proviene de residuos de la industria papelera, de residuos de periódicos, digamos, de temas de estos. Además, este material en su fase final puede ser modelado a la geometría que nosotros necesitamos y respeta el medio ambiente, con lo cual tenemos esta situación de generar 1 kilogramo de residuo igual a 1 kilogramo de material. Bien, lo segundo que vamos a hacer es encontrar un perfil de producto que nos digamos que dé respuesta a los objetivos 1, 2, 3 y 6. Al final, lo importante de destacar en este sentido son las dos consideraciones. Que después de hacer un proceso de benchmarking nos damos cuenta de que el producto tendría que asimilarse a algo que se parezca a los paneles de aislamiento del suelo radiante, por el hecho de que tiene la forma y la potencialidad un poco que buscamos. Y la segunda es que estamos dentro justamente del nicho de mercado, ¿no? Del trasdosado semidirecto. Digamos que los trasdosados directos que fijan la placa de yeso directamente al soporte no nos dan espacio para incluir este producto intermedio. En cambio, aquellos que tienen una pequeña cámara de aire que se soportan sobre una estructura metálica sí que son propios de nuestro mercado por el hecho de plantear casi un cambio. Estructura metálica por placa de fibras de celulosa termoconformada. Y después vamos al diseño, ¿no? El diseño de nuestra placa va a tener que responder a unas necesidades muy específicas. La primera de ellas es que admita el radio de curvatura menor posible de los cables insertados. En este sentido, llegamos a la conclusión de que el radio de curvatura no tendría que ser inferior a 25 milímetros, por lo tanto, unos círculos, ya los veremos posteriormente, de 5 centímetros de diámetro, unos outputs, unas nopas, o como lo llamamos más comúnmente en español, unos tetones. El segundo es que admita la sujeción de diferentes tipos de cable, por el hecho de que vamos a encontrarnos pues, con esta realidad. Este producto va a tener unas vías, unas calles y por contra unos outputs, unos tetones que afloren más en superficie. La tercera es las reservas de espacio para los mecanismos. Digamos que si tiene que combinar perfectamente con las instalaciones cableadas, con las instalaciones eléctricas, vamos a tener que hacer unas reservas de espacio en aquellas alturas de la placa donde tradicionalmente se coloquen estos mecanismos. Después también de hacer un poco de repaso de la tradición casi constructiva, llegamos a la conclusión de que para interruptores está aceptado pues una altura alrededor de los 110 centímetros, para enchufes entre los 20 y 30 centímetros, para tomas de televisión y teléfono entre unos 20 y 30 centímetros también, y para las cajas de derivación, ¿no? Que van a ser unos elementos muy determinantes en este diseño, pues sobre los 2 metros 10 centímetros. Después tenemos justamente este aspecto. ¿Qué grosor proponemos para la placa, puesto que tiene que combinar con todos los elementos de la instalación eléctrica? Bien, pues en este sentido vamos a tener que amoldarnos a lo que fija el mercado de las instalaciones eléctricas en cuanto a las cajas de derivación, que son, digamos, los elementos más restrictivos en cuanto a anchura, a profundidad. Fijamos entonces nuestra profundidad en 5 centímetros, nuestros 50 milímetros. Y después los últimos dos aspectos a los cuales tiene que dar respuesta este producto es facilitar la aplicación y la adherencia de materiales de celulosa proyectada, por el hecho de que combinan totalmente a nivel químico con nuestro soporte y van a permitirnos aumentar la resistencia acústica y la resistencia térmica de nuestro conjunto, y también facilitar la aplicación y la compactación de celulosa inyectada, por el hecho de que es, digamos, pues la otra manera de añadir aislamiento.
Bien, hemos llegado a la parte más divertida, más gráfica, por lo menos. ¿Cómo es esta placa? Pues esta placa se parece a esto. Lo que proponemos de momento es un módulo de 60 por 60, fácil de mover, fácil de mecanizar, con unas reservas de espacio. ¿Las vemos? La razón de que sea 60 por 60 es justamente porque la anchura normalizada de la placa de yeso laminar es de 1,20 m, por lo tanto tenemos la mitad de la placa. Y como las placas también se comercializan en muchas alturas, pero también en 3 metros, pues también tenemos un múltiple de la altura, ¿no? Bien, además, la unión entre estas placas se propone por solape, y como nos preocupa especialmente la generación de residuo, por mucho que lo podamos recuperar al 100%, lo que planteamos es que se empiece a pieza entera desde una esquina y solo tengamos recortes en los agujeros de puerta y en los otros extremos del paramento. Bien, en cuanto a las reservas de espacio que comentábamos, ¿no? En cuanto al escandeo, ¿no? A la combinación de diferentes módulos, llegamos a la conclusión de que hay que tener unas reservas de espacio a las alturas que se especifica, y además que los outputs, los tetones, van a tener un diámetro de 5 centímetros para garantizar que se cumple este radio de curvatura mínimo de la instalación eléctrica, y que además el trazado va a ser lo más libre posible, es decir, que se permite el trazado vertical, horizontal y diagonal por esta interficie que va a quedar clausurada dentro del paramento vertical, dentro del trasdosado vertical. Bien, en las áreas donde van a combinarse el encaje de dos placas de yeso, lo veremos más tarde de forma más específica, pero donde coincide una junta entre placas de yeso laminar, el tetón, el output, aumenta de tamaño por el hecho de estar seguros de que cuando clavemos nuestro tornillo vamos a pillar la placa de celulosa debajo. Esta es la razón por la cual digamos que el tetón central de la placa es mucho mayor que los demás, que son pequeños y están solo pensados para el radio de la curvatura. ¿Sí? Y además, para garantizar, digamos, la clausura, ¿no? La estabilidad dimensional de la instalación eléctrica, aparecen nuevas orografías de 1 centímetro de diámetro para asegurarnos de que el cable queda fijado en su sitio. Bien, esta es la pinta que tendría justo en el punto donde se fija la placa, ¿no? El hecho de saber exactamente por dónde transcurra la instalación, por mucho que después se clausure el conjunto del trasdosado, y saber exactamente dónde estamos poniendo el tornillo para tener, pues de la misma manera que tenemos la estructura metálica cuando fijamos la placa de yeso laminar, pues en este caso tenemos la placa de fibras de celulosa. En cuanto a las conclusiones preliminares, bien, ¿cuáles son los highlights? Lo que me gustaría que se llevaran en la mochila cuando se vayan. Lo primero de todo es que este proyecto, este proceso de investigación, lo que propone es un nuevo uso para un material desarrollado en la propia universidad, y que por lo tanto es una oportunidad, es casi filosofía de la propia universidad el hecho de fundamentar nuevas investigaciones en desarrollos y patentes ya conseguidas anteriormente. La segunda es que el primer diseño responde a muchas de las premisas que nos hemos hecho, que aún está en proceso de evolución. Aún trabajamos, ahora ya estamos en otra fase de diseño. Y la tercera es que el nuevo producto puede ser complementado por tecnologías que mejoran las características finales del trasdosado. Tecnologías, pues como hemos dicho, de inyección o de proyección de celulosa, que lo que van a hacer es mejorar pues, las capacidades de aislamiento del conjunto. Y en cuanto a futuros retos, bien, pues tenemos, vamos a trabajar en mejorar la solución de contacto entre placas contiguas, por el hecho de que el overlapping, digamos, el encaje que estamos proponiendo ahora no acaba de convencer, sobre todo a la hora de montar desde un punto de vista rápido. Garantizar la resistencia física de la unión
entre la placa de fibra de celulosa y la placa de queso laminar, y entre la placa de fibra de celulosa y el paramento preexistente, por el hecho de que como aún no hemos practicado una prueba de concepto real, suponemos que aguanta por los valores que nos da el fabricante del Biprocel, pero aún no lo hemos probado in situ, con lo cual hay que probarlo, facilitar la mecanización y manipulación del trabajo del nuevo producto. Estamos un poco en el mismo, necesitamos una prueba de concepto real para garantizar que todo lo que queremos hacer realmente se puede hacer. Y después llegamos al punto clave de la situación, de dónde peta, dónde falla. Pues el sistema, el producto falla en este punto. Para conseguir la resistencia que el código técnico nos exige para estos materiales, estos elementos que quedan clausurados dentro de un trasdosado, vamos a tener, o en este momento tenemos que añadirle como componente, como aditivo a la fibra de celulosa, borato de sodio. Este material hace el residuo irrecuperable, con lo cual vulnera un poco la idea inicial. En este sentido, trabajamos en buscar otros aditivos que nos garanticen el hecho de que, por mucho que sea celulosa, no es inflamable, ¿no? O por lo menos lo es dentro de los parámetros que son aceptables. Y por último, pues al final, luchar contra la preexistencia actual del mercado, ¿no? Que es el hecho de que practicar un trasdosado supone una pérdida perimetral de espacio interior habitable de sobre unos 5 centímetros. Actualmente los trasdosados proponen más pérdida. Nosotros hemos fijado la nuestra en 5 centímetros por el hecho de que es el grueso de la caja de derivación, ¿no? Con elementos diseñados específicamente para este sistema, pensemos en cajas de derivación más estrechas, no tan profundas, pues seguramente conseguiremos reducir la pérdida de espacio habitable a menos. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. ¿Hay alguna pregunta? ¿Preguntas, observaciones? Aclarir la fixació entre la cel·lulosa i la paret ja existent. Bé, en primer lloc el que es proposava era un sistema bastant similar als sistemes metàl·lics que s'utilitza actualment. És a dir, un rebló. No. Un rebló amb una pinça. Sí? El fet és que segurament el rebló amb la pinça s'utilitza perquè el metall no es pot fixar sobre el maó, per exemple, amb cap tipus de cola, cap tipus d'element elastomèric. D'altra banda, també hi ha el fet de que desolidaritzar la unió entre l'extradosat i el parament preexistent, per dir-ho així, el que ens ofereix és trencar el pont acústic, és a dir, generar aquest box in box. Per tant, segurament tirarem cap a un aspecte més de cola, en aquest aspecte, vull dir, un adhesiu, en última instància. Jo el que no he acabat d'entendre és el tema de la flexibilitat que tu comentaves al principi, que otorga el sistema. Jo he entès, que puguis d'alguna forma adaptar els punts, els interfaces que tens tu com a usuari amb la instal·lació. Com es farien aquests canvis? Com es modificarien? Clar, aquí hi ha un fet primordial, que és el fet de que al final, quan tenim la instal·lació practicada, tenim els forats sobre la placa de guix laminat, tenim els forats que tenim, no? Però la placa de guix laminat, una de les potencialitats que proposa és que amb un trosset de placa de guix podem segar qualsevol forat. Sí? Podem segar-lo. Sí? Podem tapar, podem restablir una mica la seva continuïtat. Llavors, una mica la filosofia en aquest aspecte es fonamenta en que el punt de subjecció actual dels caixetins per a aquestes terminacions està sobre la pròpia placa. Sí?
I en canvi el que proposem aquí és que el punt de subjecció estigui sobre una matriu dins del parament. D'aquesta manera, a nivell horitzontal, jo puc moure el meu mecanisme tant com vulgui, perquè sé que sempre tinc una reserva d'espai. No tinc ni tan sols un muntant que m'intercedeixi. Jo puc moure'l fins al punt on vulgui. I en aquest sentit sí que després haig de tapar, o sigui, haig de fer la feina de tapat de guix laminat s'ha de fer igualment. Bueno, la gràcia una mica d'això és que com que en aquest punt tens la instal·lació molt ben localitzada, ja no passa per un tub corrugat, vés a saber per on de dins de la instal·lació. No, perquè s'ha de generar una documentació tècnica darrere. Però com a mínim saps més o menys com queda articulat. Vull dir, tu veus la caixa de derivació i saps més o menys com baixa, a no ser que es plantegin recorreguts diagonals. Aquesta seria l'única situació en la que es vulneraria. Però en aquest sentit, doncs això, el que es proposa és que tu puguis moure el teu mecanisme al llarg de tot l'extradosat sempre que mantinguis l'alçada, o sigui, estiguis dins d'aquesta reserva d'espai, puguis col·locar-lo allà on vulguis. Inclús en la situació en què col·loquéssim un rail electrificat, aquestes solucions d'endolls mòbils, tindríem una reserva específica per aquest rail electrificat a una alçada determinada del parament vertical. Sí, bueno, clar, una de les... Sí. Un dels canvis de la tradició constructiva més importants, a més jo recordo quan estudiava, ningú volia parets o extradosats de placa de guix laminar perquè culturalment ens donava la sensació que li donaven un cop i li fèiem un forat. I després vam començar sistemàticament també perquè complissin normativa diguem, a reomplir tots els paraments verticals de placa de guix laminat d'elements fonoabsorbents, no? Elàstics. Clar, aquí diguem que l'establert, el relleno, així, ja ve de principi. No? Això ens permet utilitzar unes capes externes el més fines possibles, o sigui, la més fina que fabriqui el fabricant de placa de guix. Sí, en realitat només la capa d'acabat. Vull dir que en realitat només el posem perquè culturalment ens agrada el parament vertical continu i pla. I blanc, si pot